Muy bien, entonces, bienvenidos. Este es el segundo en una serie de podcasts sobre asuntos de cultura terapéutica y psicología crítica. Este podcast forma parte de las actividades de la red académica internacional Popular Psychology, Self-Help Culture and the Happiness Industry. Y hoy tengo el gusto de conversar con Rodrigo de la Fabián. Rodrigo es psicólogo y psicoanalista, es doctor de la Université Paris Diderot en Francia. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales en Chile. Y muchas gracias a ti, Rodrigo, por participar en esta conversación. Gracias, Daniel, por la oportunidad, por Con la mucho invitación. gusto. Bueno, para empezar, ¿te podrías presentar un poco? ¿Cómo te describirías a ti mismo como intelectual? Es una pregunta, a ver, ¿cómo me describiría como intelectual? Yo he trabajado, diría yo, en campos mixtos en general. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, desde que hice mi tesis de doctorado, trabajé ahí con psicoanálisis y filosofía, por ejemplo, ¿no? Con discurso heterogéneo, ¿no? Y luego, digamos, he trabajado también siempre con bastante filosofía, pero también me he acercado más a temas sociológicos. Y al mismo tiempo mi quehacer profesional, intelectual, está atravesado entre la clínica, que yo trabajo, digamos, como psicoanalista, digamos, ¿no? Y como académico, ¿no? Entonces, yo diría que en general siempre me he movido por distintos discursos y lo que tiene sus ventajas y sus desventajas, podríamos decir, ¿no? Porque al moverse por los distintos discursos, muchas veces me acerco a la filosofía y los filósofos me dicen, pero tú no eres filósofo, ¿no es cierto? O me acerco más al psicoanálisis y me dicen, por ejemplo, lo que tú haces es más filosofía que psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido una experiencia bastante habitual en mi desarrollo como intelectual, siempre un poco outsider, podríamos decir, un poco outsider, digámoslo de alguna manera. Lo que está bien, me gusta, creo que me acomoda, no una decisión, por supuesto, no algo que se ha ido dando así, y yo creo que esto parte desde el comienzo. Yo quería estudiar filosofía en Chile, digamos, entré a estudiar filosofía, pero eran los últimos años de la dictadura de Pinochet. Entonces, en las dos universidades que yo podía estudiar en ese minuto era muy complicado. Una estaba bajo el rector, el presidente de la universidad era un militar, intervenía, y la otra, la Universidad Católica, donde yo entré, pero filosofía, la Universidad Católica era una cosa absolutamente católica, militante, de derecha, era verdaderamente terrible. O sea, estudiábamos al Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, como si fuera Hegel. Entonces duré un año y después me fui a psicología, pero siempre quedé con el interés en la filosofía. Entonces desde ahí ya se empezó a formar en mí esta idea de que no estaba en el lugar correcto, por decirlo así, ¿no? Siempre estaba en un lugar un poco exterior. Yo estudiaba psicología, pero seguía estudiando por mi cuenta filosofía, digamos, ¿no? Entonces se fue armando. Y el psicoanálisis, creo que de alguna manera cuando descubrí el psicoanálisis más francés, lacaniano, digamos, ¿no? Me permitió, creo yo, de alguna manera, poder aproximar estos dos lados de mi vida. Pero siempre, como digo, yo tuviera que, de una manera muy general, es difícil esta pregunta, ¿no? Mirarse uno mismo y caracterizarse como intelectual. Lo primero que se me viene a la mente, digamos, es esta, ¿cómo llamarlo? No encuentro una palabra exacta, pero soy poco fiel, diría yo, un poco promiscuo en ese sentido. Me muevo con cierta libertad, diría yo. A veces esa libertad puede, claro, de pronto me enfrento con gente que mira que puede ser poco rigurosa, de pronto algunas entradas, gente que estudia, está muy metida en un tema, ¿no es cierto? Pero yo siempre he tratado como de sobrevolar y me voy metiendo en temas distintos, digamos, ¿no? Espero que finalmente el resultado sí sea serio, digamos, eso es lo que espero, ¿no? ¿Por qué crees que
es tan difícil, y estoy de acuerdo contigo, que es difícil trabajar de esta manera más interdisciplinaria, por ejemplo, en tu Sí, caso, entre filosofía y psicoanálisis y psicología. claro. ¿Por qué crees que es difícil, me dices Sí, tú? sí, sí, ¿por qué crees que es difícil? Bueno, yo creo que hay distintas sí, dimensiones de la dificultad, desde dimensiones, por decir así, más político-gremiales, Mm, donde, mm, donde la gente, los profesionales defienden, por así, sus territorios y no les gustan que venga gente afuera, ¿no sí. es cierto? Mm, Alguien que no estudió filosofía de manera formal, que venga a mm, hablar de filosofía, inmediatamente eso genera mm, anticuerpos, digamos, ¿no? mm, Eh, yo creo que ese es un punto, eh, pero sí, yo creo que el psicoanálisis, que también yo he sido bastante infiel con el psicoanálisis, debo mm, decir, ¿no? Yo mm, tengo el psicoanálisis, una de las cosas que no me gustaba del psicoanálisis era que a veces generaba una relación un mm, poco casi religiosa, diría yo, ¿no? mm, ¿No? Por ahí yo recuerdo cuando estudié en Francia, estaba la Universidad de París 8, donde mm, estaban los millerianos, digamos, los lacanianos más ortodoxos, ¿no? mm, Y se decía en broma, es el único doctorado en que se estudia un autor, mm, ¿no? Es un doctorado en que se estudia solo un autor, digamos, ¿no? Eh, entonces, a mí yo creo que yo creo que el psicoanálisis efectivamente, particularmente lacaniano, a uno lo obliga, de hecho, ¿no? Lo obliga a tener que abrirse a un montón de disciplinas, o sea, mm, es una obligación. Leer cualquier texto de Lacan, ¿no? Un seminario, significa tener que pensar en lógica, matemática, filosofía, literatura, es una experiencia intelectual enorme, digamos, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido que probablemente desde ahí yo recuerdo nosotros en la época de la universidad leíamos los seminarios de Lacan en grupos de estudio, ¿no es cierto? mm, Y eso significaba recurrir a toda esta bibliografía alrededor. Cada seminario era un mundo, digamos, ¿no? De mm, referencia. mm, Cada una tanto más interesante que el seminario. Entonces uno iba aprendiendo mucho, digamos, ¿no? mm, Yo tengo la impresión de que hay algo de eso, no lo había pensado, fíjate, ahora que lo converso contigo, empiezo a tratar de rastrear cómo se fue generando esto. Yo creo que en parte tuvo que ver con este paso de la filosofía a la psicología a disgusto. O sea, mi cuerpo estaba en psicología, pero mi espíritu seguía en filosofía, digámoslo así, ¿no? mm, Entonces yo estaba ahí dislocado, ¿no? Y después encuentro el psicoanálisis, pero este psicoanálisis lacaniano que al mismo tiempo me abre, ¿no es cierto? Me obliga a abrirme, digamos, mm, a lingüística, etcétera, ¿no? mm, Yo diría que eso fue muy importante, pero sí, volviendo a tu pregunta, yo sería injusto decir que he tenido problemas con esto, no quiero exagerar ni decir que esto me ha traído así como que me hayan excluido de algo, no, eso sería exagerado decirlo, ¿no? Pero sí me pasa, a veces sí me ha tocado, qué sé yo, mandar un artículo a una revista filosófica, ¿no? Y que sea evaluado con una mirada, y muchas veces mi aproximación a ese autor en filosofía, yo no quiero ser, no me considero un experto en ese autor, me sirvo de cierta idea de ese autor para argumentar algo, ¿no es cierto? Y llega alguien que me mira desde la expertise, alguien que lleva 20 años estudiando la obra, ¿no es cierto? Y me dice, esto no, usted no entiende nada, digamos, ¿no es cierto?, de este autor. Entonces, en ese tipo de encuentros, desencuentros, uno nota, digamos, esta idea, cierto celo disciplinar, diría yo, a veces, ¿no? Con que uno se puede encontrar que efectivamente dificulta, o a veces yo considero críticas, a veces son críticas legítimas, por supuesto, pero a veces también son críticas un poco, uno la siente un poco injusta, digamos, ¿no? Un poco más política y de defensa gremial, que efectivamente hay alguien que no está dispuesto a entrar en el argumento, a jugar el juego que yo propuse, y te lo mira de afuera, digamos, ¿no? Y por supuesto que eso siempre termina mal, digamos, ¿no? Eh, pero eh, eso te podría decir, digamos, al respecto, mm. más o menos.
Y sí, creo que es una problemática que muchos que trabajamos en nuestro campo de investigación enfrentamos, que es un campo distintivamente interdisciplinario y que eso conlleva que en contextos disciplinarios más estrictamente definidos, no hay ciertas fricciones, digamos, ciertas tensiones que hay que sobrepasar. Exactamente. Y otra cosa que yo diría respecto a mi trayectoria Mm, intelectual es que eh, ha sido una deriva, diría, mm, yo lo llamaría como una deriva, más que un programa, por mm, ejemplo, no tiene el característica programática, mm, atravesada o sea, yo me pregunto cómo terminé, por ejemplo, investigando estos temas de las culturas terapéuticas, que hoy día tú me estás entrevistando, que yo formo parte, digamos, de este grupo de investigación, ¿no? Que tú mencionabas. Y la verdad es que fue algo, una serie de circunstancias, entre ellas bastante azarosas, digamos, encuentros azarosos que parten a veces en conversaciones de pasillo y que fueron cristalizándose, ¿no? Pero mi impresión es que esta, esta promiscuidad que digo yo, en términos de campo, a veces disciplinares, también se expresa en que si uno ve mi investigación en un plazo más largo de tiempo, uno ve también que hay una cierta deriva, digamos, ¿no? mm, Yo por lo menos lo vivo así, no lo vivo como algo programático, mm, no, estoy muy lejos hoy día de donde yo pensé que iba a estar hace 10 años atrás, digamos, ¿cierto? mm. En términos me refiero de lo que estoy investigando, era algo que yo no había concebido y esto está muy lejano. Por ejemplo, cuando yo terminé mi doctorado, yo pensaba que iba a ir para otro lado completamente, digamos, ¿no? Mm, mm. Pero eso podría ser resultado de un desarrollo intelectual más orgánico, ¿no? Que uno llegue a lugares donde que uno nunca se había imaginado. Exactamente, exactamente. Yo creo que hubo un punto para mí muy claro, digamos, ¿no? De inflexión. Yo creo que eh, a ver, mi doctorado, a ver, yo salí de la universidad, no hice inmediatamente el doctorado, trabajé un tiempo en un hospital, qué sé yo, después fui a hacer el doctorado a Francia, en ese tiempo para nosotros era muy difícil tener becas, ya había terminado la dictadura, ¿no? Ya no estábamos en la Mm, dictadura, pero igual había muy pocas becas, entonces era muy complicado, en un sistema de becas muy politizado, etc. mm, Entonces fue difícil. El doctorado lo hice en parte en Francia, en parte en Chile, trabajando. Entonces mm, me demoré, qué sé yo, en total como 7 años, ¿no? Etcétera, etcétera. Fue un proceso difícil, pero ahí yo trabajaba y era lo que me interesaba, filosofía, psicoanálisis. Trabajé en una tesis sobre Lacan y Levinas, mm, ¿no? Y ahí hubo todo un periodo, por supuesto, post esa tesis que yo terminé el año 2008, mm, ¿no? Donde fui profundizando este tema y trabajando, ¿no es cierto?, algunas también derivas, pero dentro de ese campo, digamos, problemático, digamos, ¿no? mm, Que yo ahí descubrí en esa tesis. Y luego yo no me recuerdo el año, pero ahí para mí hay un punto de inflexión así inesperado, eso que yo digamos un encuentro de pronto, sí, que no, y de hecho fue así, fue por un error, digamos, lo que te voy a contar. Resulta que estaba interesado en investigar sobre biopolítica, mm, ¿no? Porque está muy de moda, qué sé yo. Yo había leído poco, entonces en un verano decidí comprarme el libro de Foucault, El nacimiento de la biopolítica, ¿no es cierto? mm, Nacimiento de la biopolítica, biopolítico, ¿no es cierto? mm, En el verano, recuerdo, empiezo a leerlo, neoliberalismo, 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 mm, neoliberalismo. Recién como en la página 70, Foucault dice, bueno, este año no voy a poder hablar de biopolítica, dice, ¿no es cierto? Porque tengo que hablar de esto. Bueno, por una parte me sentí un poco estafado porque dije yo, el libro de la biopolítica, pero bueno, fue un encuentro eso para mí absolutamente revelador, digamos, ese libro. O sea, mm, nunca yo creo he tenido una experiencia, la experiencia de sentir que leía un libro que era capaz de revelarme, por decir mm, así, mi cotidianidad de mm, años, mm, ¿no? En un país como Chile, que era una especie de laboratorio neoliberal, ¿no es cierto?, después de Pinochet, ¿no es cierto?
Entonces, cuando yo leía a Foucault, yo decía, pero esto es mi vida, esto es lo que yo vivo todos los días, y aquí me lo están... Entonces fue una experiencia verdaderamente muy, muy potente, digamos, ¿no? Y eso implicó, yo diría, un giro que tomó algún tiempo hasta que fue cristalizando en ciertos programas de investigación que está mucho más cercano, digamos, a lo que hago hoy día. Yo diría que ahí hubo un punto de quiebre, digamos, ¿no? Y que hasta el día de hoy, si yo tuviera que decir por qué estoy hoy día aquí y no estoy trabajando en temas más filosóficos, que es lo que yo trabajaba, tiene que ver con esa situación completamente azarosa, digamos, ¿no? Este libro que yo lo leía con una idea y realmente me encontré con otra, pero me abrió un mundo, ¿no? De posibilidades. Sí, sí. Y estos momentos reveladores, ¿cómo te han llevado a desarrollar de manera propia tu Sí, investigación sobre estos nexos entre capitalismo neoliberal, la felicidad como imperativo cultural y la claro. psicología positiva? Estos son temas que has trabajado Sí, mucho y ¿podrías hablar un poco sobre esta rama de sí, por investigación supuesto. tuya? Nuevamente, la psicología positiva fue también una situación absolutamente azarosa, el encuentro. Fue el profesor que trabajaba en la oficina de al lado, Mm, no recuerdo si él o yo, descubrimos una página un día mm, que se llamaba el Instituto de la Felicidad Coca-Cola, ¿no? Un instituto en Chile, Instituto de la Felicidad Coca-Cola, y que estaba haciendo un barómetro de la felicidad. Yo no me acuerdo si fue él o yo lo que... No podíamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No podíamos entender, esto es una locura, decíamos, ¿no? Instituto de la Felicidad Coca-Cola. Quedamos los dos, él, Antonio Steger, con el cual publicamos varias cosas sobre mm, este tema, digamos, él trabaja la línea de psicología social y el tema como los procesos de neoliberalización y precarización del trabajo, mm, mm, ¿no? Y yo venía en este proceso de haber descubierto Foucault, el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y había empezado a leer más sobre el tema y me interesaba, pero todavía esto no había decantado en un proyecto de investigación, ¿no? mm, Propiamente tal. Y entonces, entre broma y broma, porque esto nos causaba mucha risa, también mm, no podíamos creer, y empezamos a buscar y aparecía cada vez más, más de estas como, estos como, no sé, toda esta, no sé cómo llamarlo, pero todo este mundo, digamos, ¿no? Que mm, para nosotros era completamente insólito. De pronto nos dimos cuenta que esos nuevos discursos acerca de la felicidad era un ámbito tremendamente interesante para entrar como al corazón, podríamos decir, de ciertas dimensiones culturales del neoliberalismo, ¿no? O sea, era un ámbito relativamente acotado, pero que iba al corazón de la bestia, por decirlo de una manera, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y hacia efectivamente algo que son esos, ¿cómo decir? Son esas experiencias que uno tiene nuevamente muy cotidianas de estas transformaciones culturales, ¿no? Que son difíciles efectivamente de transformar en un objeto, ¿no? De recortarlo, porque estamos tan adentro, ¿no? Estas pequeñas transformaciones cotidianas, por ejemplo, del sentido de la felicidad, ¿no? Y que de pronto aparece ahí fue una experiencia muy, muy interesante, digamos, ¿no? Y de pronto se transformó en un proyecto de investigación serio, o sea, esto que partió como una broma. Y ahí tuvimos, diría yo, otro encuentro muy importante, y que en parte también que nos conozcamos tiene que ver con este encuentro. Esto ya no fue tan azaroso, esto fue porque estábamos investigando, nos encontramos con Sam Binkley, ¿no? Que fue nuestro interlocutor intelectual principal de este tema de la psicología de la felicidad. Perdón, de la psicología positiva y los discursos de la felicidad, ¿no? Empezamos, bueno, en ese tiempo todavía no había publicado su libro. Había escrito varios artículos y nos parecía fascinante lo que él había escrito. De hecho, nosotros ya empezamos a publicar, pero artículos yo diría un poco menores, y estábamos preparando un artículo ya más potente, por llamarlo así, que queríamos mandar a una revista en inglés, qué sé yo, y salió el libro de Binkley y fue como una especie
desastre. Porque nos pareció tan bueno el libro. Dijimos, pero esto, ¿qué podemos decir nosotros? O sea, esto está allá, ya fue. Llegamos tarde a esta historia. Aquí está mejor de lo que nosotros podemos decir, ¿no? Y sin embargo, bueno, perseveramos ahí. Hasta que dimos, yo creo que eso fue un gran paso para nosotros, ¿no? Esforzarnos en pensar alguna manera, ¿no es cierto?, de tener alguna mirada original, crítica respecto a lo que Sam Binkley está diciendo en un libro que encontramos fascinante y muy bueno. ¿No? Y entonces ahí dimos con una idea que fue la idea central del artículo que publicamos en Theory and Psychology, y que después dio pie a un pequeño debate donde Sam Binkley publicó una respuesta, digamos, a nuestro artículo. Nosotros también publicamos una respuesta a su respuesta, digamos, ¿no? Y yo creo que, en resumen, digamos, la idea central, que tiene mucho que ver también con lo que vino después, creo yo, ¿no? Este descubrimiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tiene que ver con que Sam Binkley tenía una idea respecto al trabajo de sí de la psicología positiva, a mi juicio y a juicio de Antonio, que todavía estaba pensada en una lógica del trabajo más clásico, más weberiano, decíamos. Es decir, donde se separan las categorías, donde trabajo es opuesto a consumo, producción y consumo, son dos categorías que deberían estar separadas. O sea, que el trabajo siempre era esfuerzo, ¿no? Y para que sea productivo, no se podía consumir, digamos, ¿no? El consumo era, entonces, la felicidad como promesa. Que nosotros nos pensaba que la felicidad estaba actuando ya en el trabajo, estaba modificando, digamos, ¿no? La relación que tenemos al trabajo, digamos. No era solamente una promesa de felicidad y que el trabajo sigue esforzándote, no. Se trata de tener trabajadores felices, digamos. Entonces, esta relación entre consumo y producción, digamos, ¿no? Era lo que se veía alterado. Entonces hicimos una mini genealogía de esto, ¿no? Porque tal como Foucault lo describe, digamos, ¿no? El neoliberalismo, una de sus fuentes, digamos, tiene que ver con el capital humano, ¿no? Con el desarrollo de las teorías del capital humano, a propósito del empresario de sí, que es esta categoría que yo encuentro que ha tenido, vaya que ha tenido éxito, ¿no? Porque al final de los años 70, y todavía tiene mucha potencia explicativa, digamos, ¿no? Y uno sigue circulando, digamos, ¿no? Ha sido... Pero bueno, y entonces vimos ahí que efectivamente el empresario de sí ya suponía una transformación en estas relaciones consumo-producción, ¿no? Foucault lo dice, eres el productor de ti mismo, consumes lo que produce, pero también nos dimos cuenta que era una relación todavía mediada por el concepto de inversión, ¿no? Todavía seguía esta idea del futuro, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, si yo estudio hoy día, estoy invirtiendo en mi futuro, y eso hace que mi relación al presente y a la actividad también se transforme, es decir, el trabajo se vuelve un poco más dulce, por decirlo así, porque estoy invirtiendo en mí mismo, digamos, ¿no? Eso es algo que pudimos, por ejemplo, encontrar en unas conferencias de Schultz, ¿no? Uno de los padres de la teoría del capital humano, muy interesante, y de hecho estuvo en Chile el año 62, porque nosotros en temas de neoliberalismo siempre hemos sido unos avanzados, digamos, ¿no? Entonces da una conferencia el año 62 en Chile, donde él habla del capital humano, y lo primero que hace es, yo sé que esto a ustedes les va a causar, les va a parecer moralmente impropio, ¿no es cierto? Pensar al ser humano como un capital. Es divertido, porque hoy día capital humano uno se siente... Yo soy capital humano avanzado, por ejemplo, nosotros somos capital humano avanzado, y uno lo dice así como... Pero en ese momento era chocante. Entonces, él dice, no, tienen que entender esto, ¿no? ¿Por qué esto no es inmoral? Porque se trata, ¿no es cierto?, de que las personas son capital para sí mismos, no para otros. Invierten en sí mismos, digamos, ¿no? No es la idea, ¿no es cierto?, de la explotación marxista, digamos, ¿no? Que efectivamente uno es un capital para otro, digamos, por supuesto, ¿no? Sino que el único cambio y el gran cambio es que ahora el trabajador, ¿no es cierto?, ya no trabaja para otro, ¿no? Trabaja para sí mismo, y entonces es capital humano, pero es capital de sí mismo, digamos, ¿no? Entonces ese nos parecía un primer movimiento que Foucault había detectado, pero nos parecía que la psicología positiva y estos discursos avanzaban todavía un paso más, digamos, ¿no? En borrar esta distancia entre consumo y producción, ¿no? Y por ejemplo, ahí hay algunos discursos y tecnologías del management que son muy interesantes, ¿no?
¿no? Está este ámbito del engagement laboral, ¿no? El compromiso laboral. Y hay mapas mundiales de niveles de engagement, ¿no? Y que se trata efectivamente, hay un señor cuyo apellido es impronunciable, Mijael Csikszentmihalyi, yo no puedo pronunciarlo, pero es un señor que desarrolló una teoría que ha tenido mucha influencia en la psicología positiva también, es muy citado, y de hecho tienen textos con Seligman, ¿no? Y él desarrolla la teoría del flow, ¿no? Y esta teoría y tecnología, porque son tecnologías que están diseñadas para generar estos estados de conciencia, ¿no? De total conexión con la tarea, de flow, ¿no? Que esta idea cuando uno pierde la noción del espacio y del tiempo cuando está inmerso en una tarea, ¿no? Y entonces, bueno, el flow se vuelve, a través del engagement, como visión de un trabajador comprometido, se vuelve una tecnología, digamos, que está pensada para que el trabajador entre en estados de goce, así lo dicen ellos, ¿no? No es el psicoanalista que llevo yo, ¿no? Ellos distinguen, incluso hablan de enjoyment, diferente de pleasure. Lo que nosotros producimos es enjoyment, porque pleasure es pasajero. Aquí estamos hablando de enjoyment, esa es la palabra que utilizan ellos, en el trabajo. Es decir, se trata de un modelo adictivo, ¿no? El modelo que está detrás del trabajador es despertar relaciones adictivas al trabajo. Que ya no trabajas pensando en la remuneración, y así te lo dicen, por recompensas externas, como por ejemplo la remuneración, el dinero. No, trabajas por recompensas que son internas a la tarea, porque no puedes detenerte de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso efectivamente es una transformación radical, ¿no es cierto? Que va más allá incluso de lo que Foucault describió a propósito del empresario de sí mismo y a propósito de la noción de inversión como una noción que permitía efectivamente acercar estos conceptos dicotómicos, ¿no es cierto? Que era consumo o producción y consumo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la discusión que tuvimos con Sam Binkley, ¿no es cierto? Él no está de acuerdo con nosotros. Yo creo que sí, por supuesto, estoy de acuerdo conmigo mismo. Y ese descubrimiento, digamos, nos hizo pensar también, y eso yo creo que de ahí para adelante buena parte de mi investigación tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto? Con este registro de la pregunta de investigación, diría yo. ¿Quién hemos devenido, digamos, ¿no? Por ejemplo, la relación entre trabajo, cansancio, recompensa, ¿no es cierto? Estos súper trabajadores, digamos, ¿no? Esta idea de que la psicología positiva se ha movido del eje normal a normal, que era el eje tradicional, digamos, de la psicología, al eje normal excepcional, digamos, ¿no? Yendo más allá, por ejemplo, a mi juicio del humanismo, digamos, ¿no? Que el humanismo también tiene un poco esa perspectiva, ¿no? Del desarrollo personal, o sea, son prácticas terapéuticas que no buscan normalizar, digamos, ¿no? Sino que buscan el desarrollo, pero nos parece que la psicología positiva participa más de lo que se ha llamado, por decir así, tecnología del potenciamiento humano o discursos del potenciamiento humano. A diferencia digamos, del humanismo de los años 60, 70, que tiene que ver más bien con, a ver, ¿cómo decir? Como actualizar el concepto que ellos usan, digamos, actualizar tu potencial interior, digamos, ¿no? No, aquí se trata de desarrollar y llevarte más allá de lo que jamás sospechaste, digamos, ¿no? De venir otro, digamos, ¿no es cierto? En ese sentido, no es simplemente actualizar el potencial que ya tienes, ¿no? Sino potenciarte efectivamente es desarrollar un potencial que hoy día no tiene y que es insospechado. O sea, verdaderamente hay ahí una matriz, diría yo, biopolítica distinta, digamos, ¿no? Esa ha sido una pista, digamos, que tiene que ver. De ahí para adelante yo creo que se armó un proyecto de investigación que si bien los temas pueden ir variando, hay algo de esa pregunta
creo que ha seguido estando muy presente. Mm, mm, mm. Estas ideas muy interesantes las podríamos localizar un poco. Estoy pensando en eso, lo que mencionaste antes, este tema de Chile a lo largo de ya muchas décadas como laboratorio neoliberal, especialmente a partir, por supuesto, de los años 70. ¿Cómo fue de manera concreta que estos discursos que describiste, o estoy pensando, por ejemplo, en otros discursos asociados sobre los que has escrito, por ejemplo, este tema de la resiliencia, cómo es que a nivel institucional estos discursos hayan tomado raíz en la vida cotidiana, en la vida institucional a largo plazo? ¿Cómo han perdurado? Mira, eh, a ver, una de las cosas que nos llevó a otros de los temas que hemos investigado, y bueno, que es el que aparece en el handbook, ¿no? Que es el tema del coaching ontológico, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver que pensamos hacer un programa de investigación en discurso de la felicidad en Chile. Y entonces empezamos a rastrear una investigación empírica, queríamos hacer, ¿no es cierto? ¿Dónde podríamos encontrar ese objeto, por decir así, que nos permitiese ver el impacto de estos discursos? Y la verdad es que sí, sobre todo está, diría yo, en el ámbito del management, ¿no? Porque hay que decir que el discurso de la psicología positiva es muy norteamericano, digamos, ¿no? Sí, Y yo definitivamente. encuentro que hay ciertas resistencias culturales en Chile, Latinoamérica, a un discurso que suena realmente a veces un poco absurdo y un poco ridículo, hay que decirlo. Hay una cosa cultural, yo creo, que genera un poco de resistencia. Hay que pensar que la psicología en Chile y en Latinoamérica sigue siendo una disciplina de ciencias sociales, digamos, ¿no? En Chile, habitual, ¿no es cierto?, que todavía el psicoanálisis exista, por ejemplo, dentro de la escuela de psicología. En los países anglo, el psicoanálisis en general está en literatura, en filosofía, pero y psicología cada vez más una disciplina más bien del área de la salud, digamos, ¿no? Entonces, la penetración, diría yo, de estas psicologías más norteamericanas, por supuesto que hay, ¿no es cierto? Y sobre todo impulsado, diría yo, por las demandas médicas. Son los médicos que muchas veces dicen, bueno, si van a hacer psicoterapia, bueno, tienen que hacer psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? Y si es basada en la evidencia, pues bueno, entra lo cognitivo-conductual y entra todo este mundo, podríamos decir, más norteamericano. Pero en las universidades, propiamente tal, diría yo que todavía hay cierta resistencia a ese tipo de discurso que no entran tan fáciles, diría yo. No penetran tan fácilmente. Salvo, insisto yo, en el ámbito del management, que no era un territorio que nosotros quisiéramos, no nos interesaba investigarlo. Ahí hay algunos magíster, y en el ámbito del management hay bastante desarrollo e impacto de estas teorías de la felicidad o discurso de la felicidad, ¿no? Entonces nosotros no nos metimos tanto ahí, y sí nos interesó justamente ahí, cuando aterrizamos en Chile, lo que consideramos que es un fenómeno más local, por decir así, el famoso coaching ontológico, digamos, ¿no? Que efectivamente no tiene otra, no sé si quieres que desarrolle un poco la idea Sí, por favor, sí. para quienes no la conozcan. Sí, es que es bien interesante realmente la historia y el coaching, y en sí mismo el coaching ontológico, yo diría que es una rareza, ¿no? En el ámbito del coaching, ¿no? Por sus fuentes teóricas, porque justamente no viene ni el humanismo, ni el cognitivo conductual, ¿no es cierto? Que son algunas de las fuentes más clásicas, digamos, viene de otra tradición completamente distinta. Entonces, bueno, este famoso coaching ontológico, yo pienso que es como el único aporte que ha hecho Chile a la gubernamentalidad neoliberal, por decir así, una tecnología made in Chile. Es muy interesante porque efectivamente creo yo que, a propósito de tu pregunta inicial, permite visualizar muy bien el tejido que ha ocurrido, ¿no es cierto?, el entrelazamiento, podríamos decir, entre
neoliberalismo, discursos psi, ¿no es cierto? Pero muy a la chilena también, diría yo. Y eso, por eso me parece muy, muy interesante. La historia, digamos, de este coaching ontológico, viene, sus fundadores, sus tres fundadores, son tres intelectuales de izquierda, ¿no? Fuertemente izquierda. Echeverría hizo su doctorado en filosofía en Londres sobre una tesis sobre Marx. Flores era ministro de Allende, de Salvador Allende, el presidente socialista que fue, digamos, derrocado por el golpe militar, digamos, ¿no? O sea, era gente, de hecho ellos se conocen en el exilio, digamos, durante la dictadura, ¿no? Entonces, la historia del coaching ontológico, de alguna manera, yo me lo imagino como la historia de la transición chilena, de estas personas súper de izquierda que terminan después totalmente neoliberalizadas, digamos, ¿no? Entonces es un proceso que yo creo que en microescala, por decir así, nos permite ver algo que ocurrió también en la macroescala chilena. Porque el neoliberalismo chileno, a diferencia, por ejemplo, de, qué sé yo, el neoliberalismo americano, ¿no? Por ejemplo, que claramente se afirma contra el New Deal y las políticas keynesianas, digamos. Ese era su otro. Contra que, ¿no? el neoliberalismo viene a instalarse. En Chile no, pues eso no, es otro, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con estas fantasías socialistas, con este mundo socialista más colectivo, ¿no es cierto?, latinoamericano de Allende. Es contra ese otro, digamos. Chile nunca tuvo un estado de bienestar, digamos, eso no existió. Latinoamérica, digamos, tampoco, digamos, no. Entonces, hay ciertas características que son bastante distintas, creo yo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, estos señores se encuentran en el exilio en Boston, todos muy brillantes, y ahí es donde empiezan a... No, pero hay una historia anterior, que yo creo que cuento que es una historia muy interesante, ¿no? Porque Fernando Flores, que es un tipo brillante, ¿no? Ingeniero, filósofo, ¿no? Y es uno de los fundadores y que fue el ministro de Allende, durante la dictadura es enviado a un campo de detención. Y cuenta él, y lo cuenta también Humberto Maturana, el famoso biólogo, ¿no? Chileno, que Fernando Flores, mientras estaba en este campo de detención, ya estaba empezando a trabajar en teorías de la comunicación, ¿no? Y pide hablar con Humberto Maturana, y Humberto Maturana lo va a ver, digamos, ¿no? A este campo de concentración, sí, concentración en algún punto, ¿no? Un poco fuerte la imagen con el campo alemán, porque obviamente no si podía entrar alguien a visitar, no era así, pero por supuesto había tortura, y era un lugar bastante tremendo, ¿no? Y desde ahí, bueno, como que hace algunos años atrás, esto se revivió y Humberto Maturana se indignó: no me metan con esas cosas, estas cosas yo no tengo nada que ver, digamos, ¿no? Porque desde ahí quedó esta idea como que ellos se apropiaron un poco de la teoría de Maturana, ¿no? Pero está esa anécdota, digamos, interesante de aquella época. Pero bueno, el punto es que uno puede ver, digamos, cómo ellos se van desilusionando, digamos, de esta digamos, utopía socialista, digamos, ¿no? Y va este proceso de neoliberalización, digamos, ¿no? Y que se va traduciendo finalmente en este concepto o en esta disciplina llamada coaching ontológico, pero cuyas fuentes de inspiración, esto es lo interesante, eran filósofos, marxistas, habían leído, conocían muy bien el existencialismo, Heidegger, Nietzsche, bueno, esas son las fuentes, digamos. Entonces lo hacen realmente una disciplina muy curiosa, digamos, ¿no? Una práctica muy curiosa, digamos, en el ámbito del coaching, ¿no? Que tiene su densidad filosófica, digamos, ¿no? La idea central del coaching ontológico, por eso se llama ontológico, ¿no? Es justamente la tesis de que la modernidad en Occidente se funda contra la idea metafísica de que el mundo está construido por identidades estables, digamos, ¿no? De que el ser es una entidad estable. Entonces, que la modernidad, o sea, en Occidente se funda justamente contra esa idea metafísica de un ser estable, y más bien que el ser es un devenir y no una entidad estable. Entonces, la idea de ellos es que esa tesis triunfó en filosofía, pero no en la vida cotidiana. Que en la vida cotidiana
todavía nos percibimos y nos sentimos y nos entendemos como identidades estables, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coaching ontológico, efectivamente estamos hablando de liberar al ser, ¿no es cierto?, del coachee, de esta falsa concepción, ¿no es cierto?, de que su ser es algo estable, ¿no es cierto?, y que efectivamente liberarlo de tal manera que pueda devenir algo insospechado, digamos, ¿no? Por eso la idea del ontológico, digamos, dice así: no se trata de trabajar, de mejorar una persona, digamos, de entregarle a una persona más herramientas, sino de modificar el modo de ser persona. ¿Sí? Esa es como la tesis central del coaching ontológico, y así se diferencia de otras prácticas de coaching, de advisory o de psicoterapia, digamos, ¿no? Que dicen, ellos lo que te entregan son a una persona dada más posibilidades, otra perspectiva, no. Nosotros vamos a mostrarle que esa persona dada no existe. Entonces queremos modificar ontológicamente, ¿no es cierto?, a esa persona. Esa es como la tesis central, digamos, ¿no? El coaching que ha tenido en Chile una penetración enorme. Yo diría que lo interesante de esto y por qué es tan cercana a la micro y la macro historia es que Chile, después del año 90, cuando cae la dictadura, ¿no es cierto?, viene un periodo que fue de varios años, digamos, ¿no? Desde el año 90 hasta el 2000, uy, ya no me acuerdo, pero ponte tú, pueden haber sido, ¿cuándo fue el primer gobierno de Piñera? Espérate, no me acuerdo, en este minuto no puedo pensarlo, pero muchos años, ¿no es cierto?, más de 10 años, ¿no es cierto?, en que gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia, que era una coalición de centro-izquierda, digamos, ¿no?, que fue la que derrocó a Pinochet. Y son justamente esos años, como en muchas partes del mundo, en que la socialdemocracia, finalmente, ¿no?, fue la que más que contra el neoliberalismo, el neoliberalismo encontró en la socialdemocracia justamente su manera de penetrar y legitimarse, ¿no es cierto? Se fue entretejiendo. Y Chile fue, o sea, la gran neoliberalización de Chile fue justamente a partir de los años 90, donde, digamos, la socialdemocracia, con esta concertación de partidos políticos, ¿no?, con un ideario, con ciertas utopías todavía socialistas, ¿no es cierto?, pero utilizando toda la tecnología neoliberal, más salvaje, por supuesto, para llegar supuestamente a fines no tan neoliberales, ¿no? Esa es una bomba explosiva, digamos, ¿no?, porque genera una legitimación ética, que yo creo que cuando yo decía que en Chile y probablemente en Latinoamérica existe resistencia a estos discursos muy americanos, bueno, la socialdemocracia, este discurso de la concertación era como una abrelata en ese sentido, o sea, decía, sí, esto está bien. Aquí se conserva algo de la unidad popular todavía, hay algo de eso, de ciertos ideales que, ¿no es cierto?, que no son los de Pinochet, que no son, ¿no es cierto?, de eso no lo queremos retornar, pero realmente a través de pura tecnologías neoliberales, finalmente lo que se produce es la expansión del neoliberalismo encapsulado en este envoltorio pseudo-socialista, digamos, ¿no? Entonces yo diría que es exactamente lo mismo el coaching ontológico, digamos, ¿no? Si los fundamentos del coaching ontológico son Nietzsche, Heidegger, ¿no es cierto? Y funciona como como te digo yo, como esta abrelata, por decir así, ético, decir, esto es interesante, esto no es la basura gringa, esto no es esa basura, ¿no es cierto? Aquí, y sin embargo, claro, finalmente, ¿no es cierto?, a la hora de su implementación, a la hora de quién lo usa, para qué lo usa, etcétera, finalmente conduce a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en esto me parece a mí que el coaching ontológico es un fenómeno de la transición chilena, ¿sí? Es un imaginario de la transición chilena, ¿no es cierto?, donde el neoliberalismo se entreteje con discursos no neoliberales, digamos, ¿no? Y que le da una justificación ética y una cierta legitimidad, digamos, justamente que lo hacen a la gente más receptiva, digamos, de estas dimensiones neoliberales. Sí, de esta manera, prácticas como el coaching, prácticas terapéuticas, llegan a tener
implicaciones, consecuencias políticas muy distintivas en la vida cotidiana. Recientemente una colega me comentó que, según ella, estos debates sobre lo que se podría denominar la política terapéutica están resueltos realmente en ámbitos académicos. Es un tema que se ha estudiado mucho, es un tema sobre el que se ha llegado a conclusiones muy definitivas y por lo tanto se trata de un debate cerrado. ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico que los debates sobre las implicaciones políticas de prácticas terapéuticas han llegado a, digamos, su fin natural? A ver, trato de entender por qué dice ella eso. Primero quisiera entender, porque si lo dice tendrá alguna razón, porque suena muy extraño, ¿no? Entonces, se referirá un poco a los avances de la ciencia, la neurociencia, en ese sentido. A lo que se refiere, creo, con este punto es que hay cantidad de publicaciones sobre este tema, cantidad de publicaciones muy críticas en cuanto a las implicaciones de la, digamos, vuelta terapéutica en el mundo contemporáneo, cantidad de publicaciones sobre los vínculos entre esta vuelta terapéutica y la política neoliberal, y por eso lo que sea, lo que se debería escribir ya se ha escrito y no vale la pena indagar más en el tema. Yo no estoy de acuerdo con este No, es que yo no diagnóstico, estaría de acuerdo con pero, ningún tema. Es como decir que pero te Aristóteles, lo ¿por qué lo quería... vamos a leer? Mm, pero, Llevamos 2500 años escribiendo Aristóteles, entonces no, mm, no sé, me cuesta, pero tratando de entender, yo tratando de rescatar un poco la problemática que ella plantea, porque así mm, en principio no hay ningún campo, mm, sea este u otro, que diría que se agota, así en ese sentido, mm, me cuesta a mí. Pero sin duda, yo pienso que agotarse no, pero sí probablemente hay transformaciones que son interesantes, digamos, en este cruce, ¿no es cierto?, entre la microescena terapéutica y la macroescena política, podríamos decir, mm, ¿no? mm, Es cierto que por muchos años, digamos, la psicología o los discursos psi o los saberes psi, como se llaman, porque en realidad no es la psicología, es más amplio, han, han operado como una especie de, se han infiltrado en los discursos políticos, ¿no es cierto?, dándole legitimidad, dándole matrices de inteligibilidad, ¿no es mm. cierto? Eh, y yo no creo que eso esté para nada por agotarse, pero sí hay ciertos giros, ¿no es cierto?, que son interesantes, que hay que tomar en consideración, ¿no? O sea, bueno, está, por supuesto, el giro neuro que está muy de moda ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Que a mí me interesa mucho, uno de los autores que he estado leyendo, que también forma parte de este grupo de investigación, ¿no? Que es Jean DeVos, Mm, ¿no? He estado leyéndolo porque, bueno, obviamente es muy interesante para mí porque tiene este cruce con el psicoanálisis también, ¿no? mm, Que a veces me alejo mucho del psicoanálisis y entonces como que me permite un poco mm, volver, ¿no? Y a mí me ha interesado su lectura del giro neuro en el sentido de demostrar la persistencia del sujeto psicológico, digamos, ¿no? mm, Demostrar como que esta idea de que todos somos nuestro cerebro, ¿no? Que mm, esta idea que se ha vuelto ya un cliché, ¿no? En realidad me parece muy interesante cómo él lo deconstruye y lo muestra que hay una ironía en esa afirmación, que mm, nadie cree eso realmente, digamos, ¿no? Y mm, que siempre está este sujeto psicológico que ha interpelado, ¿no? Hace poco, un ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Un amigo, un colega, que está trabajando en el desarrollo de una app mm, para prevención de riesgo de suicidio, mm, ¿no? Entonces, la persona tiene que ir llenando, o sea, respondiendo, qué sé yo, tu nivel de, no sé, angustia. mm, 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 Yo le digo, oye, pero si estás a punto de suicidarte, no vas a estar respondiendo
tonterías, digamos, o sea, no está para estar tirando, ¿no? ¿A quién tú supones que le hablas, digamos, ¿no? ¿A quién tú supones que realmente se dirige? O sea, si a pesar de que esa persona crea que está, de alguna manera, en su imaginario, esas preguntas dicen algo del cerebro, pongámoslo así, pongamos, ¿no? Del estado del cerebro, de los neurotransmisores, el acceso al cerebro está totalmente mediatizado por un sujeto clásico psicológico que tiene que estar mirándose cómo me siento, qué me pasa, ¿no es cierto? Entonces, eso me ha parecido interesante. Sin embargo, ¿no? Creo que más interesante aún, y es lo que estoy empezando a trabajar ahora, y tú que vives en China, algo de esto probablemente lo experimentas, ¿no? El tema más hacia la digitalización, ¿no? El self-digital, ¿no? Y el proceso de digitalización, ¿no? Y como, yo creo que ahí, a mí me parece que, no estoy seguro todavía de esto, porque estoy todavía en eso, pero uno podría pensar que sí hay un salto un poco más cualitativo, digamos, si pensamos en este vínculo entre saberes sí, sí, política, digamos, ¿no? Ahora a través de la digitalización, digamos, ¿no? Sí, 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 En el sí. sentido de que una política que gobierna a través de algoritmos, digamos, ¿no? Ya no necesita, al parecer, suponer que gobierna sobre sujetos psicológicos, digamos, que todavía ese sujeto psicológico parece ser necesario incluso para el giro neuro, digamos, ¿no? Que sigue siendo necesario. Pero cuando en realidad tú ya no cuando tú haces esto que se llama ahora el fenotipo digital, por ejemplo, ¿no? Sí, Tú ya no le preguntas al otro cómo te sientes. sí. No es necesario eso. Simplemente tú haces un perfil, por ejemplo, de las páginas que esa persona visita, digamos, ¿no? Cruzándola con localizaciones, con lo que se alimenta, no sé, ¿no? Y Sí, eso finalmente te entrega una categoría, digamos, ¿no? Esta persona está en riesgo de suicidio. sí, ahí hay algo muy importante y yo también he estado pensando en empezar a trabajar este tema de la digitalización de la autoidentidad o del comportamiento humano bajo el label de thought management. Eso, el manejo del pensamiento es algo que aquí en China es un tema en el contexto político totalitario que es de suma importancia y como tú acabas de decir, aquí se, la vida cotidiana es sumamente digitalizada, todo entre pagar impuestos, hablar con tus amigos, manejar relaciones laborales, todo se maneja por el celular y no hay barreras de privacidad. El gobierno recopila todos los datos son básicamente accesibles, así que se puede construir un perfil completo de la persona y se pueden utilizar algoritmos para manejar a la persona. Entre Sí, técnicas más sutiles, por ejemplo, qué información puedes ver, qué noticias son accesibles para ti a medidas más duras. Por ejemplo, si dices la cosa equivocada, políticamente no aceptable, ciertas cosas ya no funcionan, ya no puedes comprar un boleto de tren, por ejemplo, ya no puedes viajar y este tipo de manejo psicológico, este tipo de thought management ya tiene una calidad completamente diferente, especialmente porque mucho de esto es algorítmico. exactamente. O sea, tratando de rescatar lo que decía tu colega, digamos, Mm, ¿no? Que no estoy de acuerdo, o sea, mm, insisto, a priori ya no estoy de acuerdo, me tendrían mm, que hay un campo que se agote, que ya se dijo mucho, eso me parece a mí que es una fantasía como media progresista, así como, ¿no? mm, Que ya, mm, yo, en el sentido del progreso, ¿no? Como esta idea que la temporalidad del progreso, que uno avanzando y que el presente destruye el pasado, ¿no? Y solo queda futuro, digamos. Entonces mm, ya pasó, miremos hacia el mm, futuro. Bueno, mm, eh, yo sí pienso que y tengo la impresión, quizá un poco inicial aún, porque me he estado metiendo en ese debate, que es muy interesante, ¿no? Donde hay algunos autores, diría yo, más... porque ahí también Jan de Vos mm, acaba de sacar un libro, ¿no es cierto? Yo mm,
todavía no lo leo, recién me llegó, porque uno vive en Chile, se demora. Sí, sí, sí. Recién leí la introducción y un capítulo, ya más o menos me doy cuenta hacia dónde va, y él todavía sostiene, ¿no es cierto?, la idea de que hay un resto de sujeto cero, digamos, ¿no?, en esta tesis más lacaniana, ¿no?, el sujeto Mm, cartesiano reducido, pero que todavía mm, persiste, ¿no? mm, Versus otros autores más deleuzianos, por decir así, mm, que piensan que eso ya no opera así, sino que entramos en un inconsciente maquínico, ¿no es cierto? Y una especie de esclavitud, así le llama Lazarato, mm, ¿no? Maquínica, es decir, mm, molecular, donde mm, este ejemplo que pone Guattari, ¿no? mm, De este inconsciente maquínico cuando uno maneja un auto, mm, un automóvil, mm, y de pronto uno es uno con la máquina, ¿no es cierto? ¿No? Hasta que aparece un estímulo semántico que puede ser una luz roja y uno despierta, ¿no? mm, Entonces, esta esclavitud maquínica, ¿no? mm, Esta molecular, digamos, ¿no? De mm, acoplamiento, mm. ya no, dicen, esto impide el proceso de subjetivación, ¿no? Sí, 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 sí. No hay en la lógica altuseriana, digamos, no hay interpelación, no hay una interpelación a un sujeto, digamos, ¿no es cierto? Mm. Yo creo que ese es un verdadero problema, o sea, un problema en el sentido conceptual, teórico, ¿no es cierto? Sí, Eh, sí, 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 hay, definitivamente. y hay otros autores que también hablan de esta idea de pronto el algoritmo, por ejemplo, te ofrece no sé, un producto, o te entrega una noticia y que tú dices, esto como que no me habla a mí, como que sí, te das cuenta y uno puede entender, dice, sí, yo sé por qué me mandan esto, porque ayer busqué no sé qué, pero y ahí uno experimenta no me acuerdo el nombre del autor, lo estaba leyendo hace poco, yo soy pésimo para los nombres, muy interesante el libro, se llama The Digital Self, bueno, no me Mm, acuerdo, mira, mm, pero bueno, y entonces dice, como que en esos intersticios uno puede, de alguna manera, uno toma noticia, digamos, del algoritmo, digamos, de su agencia, podríamos decir, ¿no? Y eso permite, y ahí, como que a partir de eso, la idea sería poder politizar un poco el algoritmo, ¿no? Dar un ejemplo muy interesante al respecto, eh, justamente para poder, de alguna manera, permitir ciertos procesos de crítica política, ¿no es cierto?, de procesos de subjetivación en ese sentido, ¿no?, frente a este algoritmo que parece entrar de una manera en nosotros, de una manera molecular, digamos, ¿no?, y que verdaderamente es muy inquietante. mm. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de esta colega, yo creo que ahí hay un campo, yo no diría que se agote la pregunta, ¿no?, porque igual sigue siendo en un sentido muy amplio, digamos, ¿no?, si uno piensa en esta idea más Foucaultiana, de la idea de estrategias de gobierno de los otros, que como lógica sigue siendo una lógica psi, digamos, ¿no? Mm, Una, eh, de, de conducir la conducta de los otros, ¿no es cierto? Sigue siendo una lógica psi. Lo que pasa es que ya no interpela, o ya no supone, ¿no es cierto? O no necesita de la complicidad de un sujeto psicológico al otro lado, ¿no? No tiene que calcular, parece no necesitar esa complicidad, digamos, que siempre era necesaria, digamos, ¿no? De alguna mm. manera, en las estrategias de marketing o lo que fuera, era necesaria generar esa pequeña complicidad. Mm. Entonces yo creo que ahí yo podría decir que más que el giro neuro, eso sí me parece un ámbito que tiene que interrogarnos urgentemente. Hay Sí, 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 urgencia en sí, poder sí, pensar eso. definitivamente con este diagnóstico estoy muy de acuerdo. Sí, por eso me pareció importante hacerte esta pregunta. Am, bueno, creo que estas son todas las preguntas que te quisiera hacer en esta conversación. ¿Hay Perfecto. algo que quisieras agregar que no hayamos platicado? Sí, solo un punto conceptual Mm, que me quedó en el tintero, muy, muy breve, pero es para explicar lo que yo dije como la continuidad, es la discontinuidad de las investigaciones, ¿no? O sea, desde la psicología positiva, discurso de la felicidad, después
apareció hay más, pero como la resiliencia, ¿no? Eh, Después, la idea de la metáfora energética también para entender al ser humano. Y ahora, bueno, estoy empezando a trabajar sobre este tema del digital self y este mundo, ¿no? Yo diría que y que tuvo que ver con lo que dije hace un momento respecto a este vínculo que empezamos a hacer entre tecnologías del potenciamiento y psicología positiva. Y ahí creo que otro autor que fue muy importante fue Nicholas Rose, sin duda, que algunos de sus textos, no necesariamente todos, pero algunos de sus textos como Inventing Ourselves, pero también para este tema que estoy hablando ahora, esta matriz, esta molecularización, digamos, ¿no? de nuestro modo de entendernos, problematizarnos. El libro Politics of Life fue central y eso, esta deriva, digamos, de distintos temas ha estado siempre enmarcada y siempre tratando de avanzar un poco en este paso, digamos, esta nueva matriz epistémica molecular que tiene que ver, por supuesto, con dimensiones más tecnocientíficas, pero que obviamente se difunde como metáfora mucho más allá, digamos, de lo que la técnica y la ciencia realmente puede hacer. ¿No? Metáforas van mucho más allá, digamos, y empezamos a entender. Entonces, todo este giro, digamos, hacia el superrendimiento, etcétera, implica una nueva, un solo ejemplo. O sea, a propósito de esto, o sea, lo que en el siglo XIX, por ejemplo, se entendía que una persona para conservar su energía, ¿no es cierto?, debía descansar necesariamente, ¿no? Descansar o recargarse mediante electricidad, las terapias eléctricas, etcétera, ¿no? Recargar batería, digamos, ¿no? Hoy día, más bien eso se cambia hacia la idea de que hay dos cosas, trabajar, o sea, el descanso son trabajos específicos, digamos, que te permiten recargar, ¿no? No detenerte. Y también la idea de que el trabajo en sí mismo se vuelve autorreforzante, digamos, ¿no? Y recargan las baterías en el mismo trabajo. Eso era algo impensable en el siglo XIX, digamos, ¿no? Sí. Y eso, entonces, y cuando uno ve las metáforas que utilizan, dice, mira, si tú estás haciendo deporte, por ejemplo, el deporte hoy día se vuelve productivo más allá de la fatiga, ¿no? En el siglo XIX tú tenías que esforzarte hasta que llegaba la fatiga, y ahí es una señal de detenimiento. No, ahí no, porque si vas más allá te vas a enfermar. Ahora no, la fatiga se vuelve una señal de que empieza el trabajo productivo. Entonces, por ejemplo, te dicen, mira, imagínate tus músculos están compuestos por microestrías, ¿no es cierto? Lo que tú estás haciendo es que estás produciendo rupturas en estas estrías. Y en el proceso de cicatrización de esas estrías que tu músculo va a crecer. Entonces, solamente cuando el músculo se fatiga y se rompe, ¿no es cierto?, tú generas más músculo. Eso en el siglo XIX te ibas a morir, una enfermedad, digamos, ¿no es cierto? Y ahora entonces resulta que es una posibilidad, no es una posibilidad, una exigencia, que el trabajo comienza recién allí donde empieza la fatiga. La fatiga es una señal de que el trabajo, ahora estamos trabajando. Entonces, lo doy como un ejemplo, digamos, de esta transformación biopolítica, le hemos llamado también ficción ontopolítica, le hemos llamado de distintas maneras, ¿no? O matriz de inteligibilidad también le hemos llamado, molecular, que yo creo que ha sido como, diría yo, el paraguas, por decir así, de varias de estas investigaciones, ¿no? Sí. En este contexto pienso que estamos en un punto en el que se están dando ciertas transformaciones sociales y políticas, más allá de las consecuencias sociales de la pandemia que estamos viviendo, que tienen un impacto muy transformativo en el papel que las prácticas terapéuticas puedan jugar en la vida cotidiana. Y precisamente por eso me parece que definitivamente los debates sobre las políticas terapéuticas no se han agotado y que sigue siendo un tema sumamente importante para estudiar. No, todavía tenemos trabajo, Dani, no te Sí. preocupes. Muy bien. Tenemos trabajo. Muy bien. Bueno. Entonces te agradezco mucho por participar en esta conversación y bueno, muchas gracias. Bueno,
No, gracias a ti, es una oportunidad. Y nada, muchas gracias. Espero que haya sido interesante. Definitivamente. Y gracias por permitirnos hacerlo en castellano también. Agradezco esa posibilidad, que hablar de estos temas que son más personales, creo que poder hacerlo en la lengua materna ayuda mucho. Sí, definitivamente es una ventaja. Voy a parar la grabación, así que, un momento. Muchas gracias.